Buenas, bienvenidos nuevamente. Para los que no me conocen, yo soy Jorge, cuento con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software y otro par de años trabajando en el ensamblaje de máquinas, y este día veremos directamente cuál es una de las mejores características que podamos elegir para una máquina, ya sea de trabajo, de estudio o de juegos. Veremos todo su hardware y iremos pensando en algo extra que muchos no tomamos en consideración, y es hacerla un poco prueba contra el tiempo para que podamos elegir las mejores características de la misma. Empezamos. Bueno, una de las primeras cosas que debemos de tomar en consideración es para qué vas a utilizar tú la máquina. Si directamente es para educación, para trabajo, para estudio, qué requisitos hay en el trabajo para el software que tú vas a utilizar. Vamos a tomar en consideración todo esto a la hora de seleccionar una máquina para que tú puedas luego ir, buscar la que necesites y que puedas seleccionarla, dado que no hay una fórmula mágica de decirte, ok, sí, esta máquina Lenovo es la mejor para ti, dado que eso va a depender mucho de los presupuestos que tengas, de lo que andes buscando y el uso que le vas a dar. No es lo mismo alguien que la va a utilizar para Word y Excel a otras personas que la van a utilizar con un procesador más pesado, como podría ser edición de videos, rendering de AutoCAD y otras cosas. Entonces vamos a ver un poco las diferencias y cómo tú puedes ver una de otra para seleccionar la que más se acople a tus necesidades. Uno de los temas principales que podemos tomar aquí es saber qué CPU necesito, cuánta RAM, cuánto disco duro, el tipo de pantalla, que si es una OLED, que si es una LED, que si es Full HD, que si es 2K, 4K. Pues directamente vamos a ver un poco esto a detalle. Primero empezaremos con el CPU. Pues CPU principalmente hay dos marcas. Una de estas sería AMD con sus procesadores Ryzen y la otra sería Intel con sus procesadores i3, i5, i7 y 9. Pero para saber un poco a detalle qué es el procesador, pues principalmente el procesador podríamos decirle que es el cerebro. Es el que se encarga de realizar todas esas transacciones que requieren pensamiento. Es decir, si vamos a utilizar uno que sea más alto o más demandante, vamos a necesitar un cerebro más grande que pueda procesar más cosas a la vez. Adicional a esto vamos a ver los núcleos, si son de 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, hay unos hasta de 16 núcleos. La regla general para simplificarlo es mientras más núcleos y más gigahercios tenga, es mejor. Esto es regla más o menos general, no en todos los casos se da. Pero en casos que tú quieras saber en concreto, pues digamos para Intel, estos se dividen en categoría i3, i5, i7 y 9. Y esto empieza igual, hay unos adicionales como el Dual Core, pero estos no los recomiendo para nada. Lo mejor sería saltarlos e irnos directamente a un i3 para un uso básico, un i5 a un i7 para un uso más pesado de trabajo, y un i9 si vas a utilizarlo extremadamente para juegos, rendering de videos o rendering de AutoCAD. Bueno, adicional de los CPUs que ya mencioné de Intel o AMD, también tenemos los procesadores Snapdragon. Este es un tercer contendiente que se ha alineado últimamente, y este está compitiendo bastante de la mano con los procesadores de Apple, los M4, M3, principalmente en la parte de la batería, dado que las máquinas Windows por lo general, les digo, nos dan una batería de 3-4 horas, que eso es algo que hay que tener en consideración. Pero esos Snapdragon nos pueden dar un tiempo de batería mucho más grande y nos puede dar un beneficio bastante bueno. Esto lo estamos viendo en algunas máquinas Surface, en algunas máquinas de MSI, de Lenovo, que están saliendo con esos nuevos procesadores, los cuales también son bastante buenos y recomiendo. Si te está resultando importante toda la información que yo estoy dando en este momento y quieres ver más videos de tecnología, de videojuegos, pues suscríbete en el canal. Bueno, y viendo un poco el apartado de la RAM, directamente qué es la RAM, pues por sus siglas en inglés es Random Access Memory, y es únicamente la memoria a corto plazo, podríamos decir, del cerebro. Esta es la encargada de que cuando nos cambiamos de una tab a otra, a una pestaña a otra del navegador, podamos ver que no esté recargando nuevamente todo, no tenga que salirse y volver a entrar.
Esa es la que nos ayuda a que si cerramos y volvemos a abrir un programa cargue rápido porque está almacenado en RAM. Ese es el funcionamiento de una RAM, solo recordarse en el momento que necesitas a corto plazo esa información. Cuando tú apagas la máquina, la inicias nuevamente, esta es desechada. Ahora veremos un poco el apartado del almacenamiento. En el almacenamiento, pues prácticamente esto es conocido bien como el HDD o el hard drive. Pues principalmente esto es el almacenamiento, la memoria a largo plazo que nosotros tenemos. Eso es lo mismo para las máquinas. Esta, sin importar cuántas veces tú la apagues, la reinicies, la información permanecerá ahí hasta que tú decidas borrarla. También los diferentes tipos de discos duros que tenemos, como el HDD, SSD y el NVMe. Principalmente HDD es uno de los más antiguos, ya no está tanto en uso, por lo menos en las máquinas laptops, dado que estos tienen piezas móviles y son muy frágiles al mismo. Es decir, si yo agarro una de estas computadoras y realmente hago esto, podemos dañar permanentemente el disco y podemos arruinar la máquina. Ahora, estas máquinas que son un poco más modernas cuentan con otros discos llamados SSD o el NVMe, que es el que posee que son ya por medio de chips y no tienen piezas móviles. Si tú quieres saber toda la información de lo que podrían hacer estos discos, las velocidades y todo más a detalle, tanto los internos como los externos, pues tengo un video que puedes ver en el canal, dejo el link en la parte de aquí arriba para que puedas verlo luego de ver este. Pero principalmente lo que debes de saber es mayor almacenamiento es mejor para ti. Por lo menos 512 GB debería de ser el estándar que tú andes buscando a la hora de comprar una máquina. Y siguiendo con esto, otro de los puntos que a veces es pasado por alto es el GPU. Normalmente este no es tomado tanto en consideración, muchas veces tú verás que los vendedores ni siquiera lo mencionan, y esto es dado que muchas de las máquinas el CPU ya trae incorporado el GPU, y esto es lo que nosotros conocemos como un GPU integrado o tarjeta gráfica integrada. Y hay otras de juego como esta que tienen un GPU dedicado, es decir, es otro chip aparte que también va soldado a la motherboard del equipo. Y esa es la que nos permite tener un procesamiento gráfico mejor, y esa es la que permite hacer que los juegos puedan correr. Aquí hay dos principales marcas que se ven, una es Nvidia y la otra es AMD. Ambas marcas son muy buenas. Ahora, entre las marcas que tú puedes ir y comprar que no te darían mayor inconveniente, la verdad es que están bastante buenas la mayoría de ellas. Hay un par de marcas que van saliendo, pero para mí las mejores que yo he utilizado y no me han dado nunca problemas vendría a ser Lenovo, Dell, MSI, Asus y HP. Las pondría más o menos en ese orden, quizás dejando de último incluso a Acer o Gigabyte, que no son malas marcas, pero son en un apartado más de juegos y ellos están más especializados en la parte de equipos de escritorio. Si tú lo vas a utilizar como fuente externa, es decir, lo vas a conectar a un monitor externo, vas a conectar un teclado, pues es la parte de los puertos. Tienes que asegurarte que tenga los puertos necesarios con la velocidad que tú deseas. Por lo menos tiene que tener puertos USB-C. Si es Power Delivery es mejor, dado que con un solo cable vas a poder pasar información, video, y vas a poder pasar también la carga del mismo. Esto hará que no se tenga tan saturado. Y como último punto, pues te voy a dar algunos costos que tú puedas tener, más o menos características que puedas utilizar en las máquinas. Digamos si tú necesitas una máquina netamente para estudio, yo sé que estás empezando tu universidad, todavía estás en el colegio, estás sacando algún certificado y andas un poco bajo en presupuesto, pero quieres comprar una máquina bastante buena, pues yo te recomendaría que por lo menos para un presupuesto de unos $600 más o menos, o no más de eso, tú puedas optar por una máquina con un procesador Intel i3 de última generación, que vendría a ser la 14, o un i3 de 13ª generación. No te vayas por los procesadores dual core, esos te van a dar muchos problemas. Lo mejor sería por lo menos un i3, 2 núcleos o 4 núcleos, y también que te vayas por la serie que sea la U o la P, que estas son como las de entrada. Aquí te dejo un gráfico de las diferentes series y el voltaje que estas consumen.
Mientras más alto sea, pues más velocidad nos da el equipo. Por lo menos i3, i5, 13ª generación o de la última generación. Y si es un AMD, pues puedes irte por un Ryzen 3 o un Ryzen 5. También estos son bastante buenos. Entre Intel y AMD la diferencia es bastante pequeña, un 10-15% en algunos. Pero aquí te dejo un gráfico donde puedes ver los diferentes procesadores. Puedes darle pausa al video y ver todo el contenido de estos. Pero por lo menos un Ryzen 3 o 5 de 7ª generación, 8ª sería lo mejor, que sería la última que está disponible. Para el apartado de la RAM, lo mínimo que yo te recomendaría son 8 GB e incluso eso es lo mínimo. Tienes que ver que sea expandible por lo menos la máquina. Es bastante fácil hoy en día de ponerles más RAM y eso es lo bueno de estos computadores, no como los Mac que no puedes hacer ningún cambio a futuro. Pero por lo menos 8 GB de RAM, de preferencia 16. De esto puede ser un DDR4, un DDR5. Esos son los más rápidos que habrían. Y adicional a esto, si es una máquina DDR3, esto quiere decir que ya está bastante desfasada, ya tiene sus años y no te la recomendaría tanto. Ahora, para la parte del disco duro, lo menos que podrías utilizar si es para estudios, quizás sean unos 256 GB, aunque preferiría que fueran 512, y aquí sí puede ser un SSD sin ningún inconveniente. Eso te ahorraría un poco costos, aunque hoy las más modernas vienen casi todas con un disco NVMe que es más rápido. Ahora, adicional a esto, pues la máquina de estudio, también podría decir que si tú utilizas bastante para trabajar, pero en ofimática, es decir, en Excel, Word, usas muchas presentaciones, esa misma te podría funcionar sin ningún inconveniente. Ya si queremos utilizarla para un trabajo más pesado, que a veces utilizan programas más en específico, si tú eres un poco un desarrollador que trabaja de repente utilizando el Visual Studio, utilizas Visual Studio Code, programas más pesados, bases de datos, aquí sí yo te recomendaría por lo menos ya ir apuntando a un presupuesto entre 600 a 800 dólares, lo cual nos permitiría que podamos hacer ya algo un poco más pesado. Ya estaríamos hablando de un procesador i5 o un i7 que sea en serie P o en serie H. Estos tienen un mayor clock speed o mayor frecuencia, más procesadores, lo cual nos permitiría poder hacer más cosas a la vez. Lo mínimo que deberías de utilizar son 16 GB de RAM para que esta máquina te pueda levantar todos los programas y que sea sí o sí expandible a 32 o 64 GB. Si tú puedes conseguir una de 32 de un solo o de 24 GB, perfecto. Y como último punto, pues la parte de lo que vendría a ser el disco duro. Aquí sí, lo menos 512, de ser posible saltar a 1 tera, y sí ya te recomendaría más un disco de NVMe. Ahora, para juegos o un procesamiento más pesado que sea requerido ya una tarjeta gráfica, literalmente te recomiendo ya aquí una inversión de $1,200 para arriba. No voy a poner un techo, dado que hay máquinas de $3,000, $4,000 que puede ser lo que tú andas buscando. Entonces sí, aquí hablaríamos de procesadores Ryzen 7, Ryzen 9, Intel i7 o Intel i9, ambos en su serie H, que es la que mayor consumo de energía da y mayor frecuencias y procesadores tenemos. Por lo menos 32 GB de RAM sería lo mínimo, que sea DDR5 y que de igual forma veas tú los clock speeds que esta tiene sean lo más alto, o la frecuencia sea la más alta para mayor velocidad. Adicional a esto, pues el disco duro no menos de 1 tera, que sea NVMe y que te esté leyendo por lo menos a 3000 megabytes por segundo. Y por último punto, que vendría a ser el apartado gráfico, pues aquí sí dependería mucho para que tú la utilizarías, pero yo te recomendaría por lo menos que sea las gamas de última generación, digamos una Nvidia, por lo menos sea una 4070, 4080 o 4090. Esto ya te permitiría hacer prácticamente cualquier tipo de edición, cualquier tipo de programación o cualquier tipo de juego que tú quieras correr. Eso sí, pantalla por lo menos de un refresco de 120 Hz, si no es que más. Recomendación también que sea o mini LED o una pantalla OLED para que tengamos la mejor calidad de colores de igual manera. Entonces eso vendría a ser la recomendación que yo les doy para la hora de comprar un equipo. Si tienes más dudas acerca de qué equipo puedas comprar, puedes dar tu comentario en la parte de abajo. De paso, suscríbete al canal
y veremos también los diferentes equipos MacBook que tenemos, cuáles opciones tú puedes adquirir y haremos un comparativo entre uno y otro equipo, que serán videos que tú puedas ver en la parte de aquí una vez estén listos. Así es que no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.